La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público. Duarte resultó un principiante. El gobierno federal usa 128 empresas fantasmas para desviar recursos millonarios. El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las cuentas públicas 2003 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, MSSI, detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones. Los 7.660 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados, o simplemente porque no existen. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular, el Banco Nacional de Obras con Alfredo del Mazo al frente y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario. Este fraude, eso sí, es más sofisticado que el que hizo Javier Duarte. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a 8 universidades públicas y estas lo dan después a las empresas, solo por triangular los recursos. Las universidades cobraron 1.000 millones de pesos de comisión, aunque no hayan dado ningún servicio. Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal. Animal Político y MSSI, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas por estos trabajos. Luego de reportar en 6 estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye a prueba que 3.433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasmas y cuyos socios viven en barriadas. 1.000 millones de pesos más fueron de la comisión por las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido. Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario. Los mecanismos de Contraloría, Auditoría y Contraloría Social desempeñan un papel crucial en la detección, prevención y solución de problemas relacionados con la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. A continuación, describiré brevemente cada uno de estos mecanismos. La Contraloría es una función esencial del Estado que se encargará de supervisar y controlar el correcto uso de los recursos públicos. Generalmente existe una entidad gubernamental encargada de la Contraloría, como una Contraloría General o una Secretaría de Contraloría. Los mecanismos de Contraloría incluyen las auditorías internas, el control financiero, que se establecen normas y regulaciones financieras para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Esto implica la implementación de sistemas contables, la documentación, las transacciones financieras y el seguimiento de los gastos e ingresos. Por otro lado tenemos la auditoría, que es un proceso independiente y objetivo para examinar y evaluar la información financiera, los registros y los procedimientos de una organización en el contexto gubernamental. La auditoría se lleva a cabo tanto por entidades internas como externas. Los mecanismos de auditoría incluyen auditoría externa, informes de auditoría, que son los resultados de las auditorías que se presentan en informes, detallan las observaciones, son deficientes identificadas, las deficiencias identificadas y las recomendaciones para mejorar la gestión y el control de los recursos públicos. Estos informes son fundamentales para la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas. Contraloría Social. La Contraloría Social es un mecanismo el cual los ciudadanos participan activamente en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos y las acciones de las autoridades. Los mecanismos de Contraloría Social incluyen participación ciudadana. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden involucrarse en la revisión de la gestión pública, presentando denuncias, solicitando información y participando en espacios de diálogo y rendición de cuentas. Observatorios y comités ciudadanos serán espacios específicos donde los ciudadanos y las organizaciones
pueden monitorear y evaluar la ejecución de proyectos, programas y políticas gubernamentales. Estos observatorios y comités pueden emitir informes y recomendaciones basadas en su trabajo de supervisión. Dado el caso de la estafa maestra y con el objetivo de prevenir y solucionar situaciones similares de corrupción y desvío de fondos públicos, consideraré tres formas de resolver el conflicto y dar soluciones. Número uno es el reforzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas en México. Para ello, hay que prevenir futuros casos de corrupción. Es fundamental fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el sector público. Esto implicará implementar políticas y regulaciones más estrictas que promuevan la divulgación de información financiera y contractual, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a ella fácilmente. La número 2 es la mejora de los procedimientos de contratación y control de proveedores. Es necesario establecer procesos de contratación más transparentes y rigurosos, incluyendo una debida diligencia en la selección de proveedores y contratistas. Esto implica verificar la solvencia financiera y la capacidad operativa de las empresas antes de otorgarles contratos. Asimismo, se deben implementar mecanismos de control efectivos para monitorear la ejecución de los contratos y garantizar que los servicios y suministros se entreguen de manera adecuada. El número 3 es el fortalecimiento de la Contraloría y la fiscalización. Es fundamental fortalecer los órganos de control y fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación en México. Estos organismos deben contar con recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo auditorías exhaustivas y regulares en las instituciones gubernamentales. Además, es importante que las recomendaciones y hallazgos de las auditorías se implementen de manera efectiva y que se apliquen sanciones a los responsables de actos ilícitos.